primero me presento. Yo soy María Eugenia Rojas, soy médica psiquiatra, soy médica de acá del hospital, hice la residencia acá. Y ahora les voy a dar una clase de trastorno bipolar. Creo que ustedes ya tuvieron un par de clases. No sé si tuvieron de depresión. No. Ok, bueno. Entonces quizás, porque van a ver que hay cosas que compartimos. Probablemente entonces en la clase de depresión ahonden más justamente en los síntomas depresivos, ¿sí? Yo voy a ir un poco por arriba porque la clase es un poco larga. Voy a tratar igual de agilizar, pero pueden pararme cualquier cosa, ¿sí? No hay problema. Bueno. Vamos a arrancar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de estado de ánimo? ¿Sí? El estado de ánimo es un tono vital interno, mantenido, es una conducta que al paciente lo predispone a percibir el mundo, el entorno de una manera distinta, ¿sí? Lo condiciona, ¿sí? Sabemos que el afecto es la expresión del estado de ánimo, ¿sí? Y vamos a tener un amplio abanico del estado de ánimo dentro de la normalidad, dentro de lo esperable, ¿sí? Mientras que el paciente sienta cierto control de su estado de ánimo. Ahora, a ver qué pasa cuando de repente el paciente empieza a sentir cierta pérdida de control de su estado de ánimo y empieza a sufrir, ¿sí? Cuando las emociones se hacen más intensas, cuando las emociones se hacen más duraderas, ¿sí? Ustedes deben conocer el DSM, el DSM-5 es el más actualizado, es la guía por la que nos justamente guiamos todos los profesionales de salud mental, donde nos ayuda a hacer diagnósticos y poder hablar el mismo idioma con otros profesionales, ¿sí? Este es un amplio cuadro del trastorno bipolar y todas las variables que puede haber, ¿sí? Según el comienzo, según la gravedad, si es en el periparto, si es estacional, si tiene síntomas psicóticos, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir desmenuzando cuando evaluamos un paciente y vamos a ir viendo dónde lo podemos categorizar, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un episodio maníaco? Estamos hablando de un trastorno bipolar. Dentro del trastorno bipolar vamos a tener episodios maníacos, hipomaníacos y episodios depresivos, ¿sí? Cuando hablamos de un episodio maníaco, son pacientes que tienen una exaltación del estado de ánimo, se dice que tienen una elevada energía, ¿sí? Tienen alteraciones en la atención. ¿Cómo se imaginan que puede estar la atención de estos pacientes? Semiológicamente, ¿cómo decimos los médicos cuando hablamos de la atención? ¿Qué tipo de atención? Paraprocesia. A ver, tenemos la atención espontánea y voluntaria. En estos pacientes, que yo decía que había un aumento de energía, el estado de ánimo expansivo, tienen una alteración en la atención con un aumento de la atención espontánea, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los pacientes van a estar mucho más distraídos, digamos, ante estímulos externos, ya sea auditivos, visuales, rápidamente se van a desconcentrar. Y como consecuencia, ustedes saben que las funciones psíquicas están completamente asociadas. ¿Qué otra alteración podemos ver en otra función? Si la atención está alterada. La memoria, exactamente. Van a ser pacientes que tengan fallas en la memoria justamente porque tienen fallas en la atención. Después son pacientes que tienen... este aumento de energía los va a llevar a tener una actividad aumentada, ¿sí? Pero una actividad aumentada errática, ¿sí? Que justamente tiene también que ver con esta falta de atención donde comienzan a hacer algo, lo dejan a medias, comienzan a hacer otra cosa, lo dejan a medias. ¿Cómo decimos semiológicamente esto? Hiperbulia no productiva. Exacto, una hiperbulia improductiva, ¿sí? Son pacientes que van a tener una hiperbulia improductiva. Son pacientes que van a estar verborrágicos, ¿sí?
pueden tener fuga de ideas, un pensamiento acelerado, ¿sí? También pueden estar irritables, pueden tener conductas de riesgo, ponerse en riesgo. Son pacientes que muchas veces están hipersexualizados, ¿sí? Y entonces pueden tener relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado, con desconocidos, ¿sí? Pueden tener conductas en relación al juego patológico, ¿sí? Con gasto de dinero excesivo, poniéndose en riesgo también su cuestión económica, ¿sí? Han llegado a hipotecar casas, ¿no? Como a situaciones como muy complejas desde lo económico también, ¿sí? Y tienen una alteración en el sueño que no es insomnio, sino que tienen una disminución en la necesidad de dormir, ¿sí? A ver, el paciente generalmente con este aumento de energía no va a estar cansado, ¿sí? Entonces pueden pasar días de no dormir o de dormir muy poco, ¿sí? Tienen una disminución en la necesidad de dormir. Y pueden tener síntomas psicóticos, ¿sí? La realidad es que... Tengo una duda con eso. ¿Cómo? Tengo una duda con eso. No Sí. tuvimos clase de psicosis. Y No vi que tuvieron en el clase de libro- psicosis. No, vi que lo mencionaban en el libro como comparándolo con la psicosis y no sé cómo separarlos capaz. A ver, en este caso son síntomas psicóticos que van a ser congruentes con el estado de ánimo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Generalmente en este ánimo expansivo que yo les decía, son pacientes que tienen ideas megalómanas, ¿sí? De grandiosidad. Entonces, he escuchado pacientes que dicen que son el segundo Mesías, ¿sí? Que se creen Dios, que, ¿no? Con esta cuestión de, justamente, condicionado por su estado de ánimo. Algo medio ¿sí? delirante, pero condicionando esa cuestión de grandeza, no es que deliran otro tipo de cuestiones. Tal cual, exactamente, tal cual. Entonces, y esto, según lo que dicen los libros, debería durar al menos una semana. Le digo esto porque la realidad es que a veces es muy difícil poder decir, bueno, ¿cuánto tiempo duró? ¿No? ¿Cuándo comenzó? Entonces, sabemos que, digamos, desde lo académico tenemos que saber que dura al menos una semana, pero la realidad es que a veces es muy difícil en la práctica clínica poder saber, bueno, cuándo comenzó, cuánto tiempo duró, porque el paciente tiene poca conciencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces acá en este pequeño resumen yo les puse que en un paciente que tiene un episodio maníaco va a requerir hospitalización, ¿sí? Porque como les dije anteriormente, la conducta está muy condicionada, ¿sí? Van a ser pacientes erráticos que no van a poder continuar con su vida cotidiana, con un deterioro importante del funcionamiento laboral o social y pueden tener las características psicóticas que recién mencionaba. Bueno. Cuando hablamos de un episodio hipomaníaco, a ver, la realidad es que el episodio hipomaníaco, si lo leen en los libros, es bastante parecido al episodio maníaco, pero con menor intensidad y con menor duración, ¿sí? Lo que dicen los libros es que suele durar no más de 4 días y que no condiciona la conducta del paciente. Es un paciente que probablemente esté con más energía, pero que primero no va a tener síntomas psicóticos. Si hablamos de síntomas psicóticos, sí o sí estamos hablando de un episodio maníaco, ¿sí? El episodio hipomaníaco no tiene síntomas psicóticos. Y por otro lado, como les decía, es un paciente que va a poder seguir funcionando, ¿sí? No va a ser tan errático, su atención no va a ser tan alterada, va a tener síntomas similares al episodio maníaco, pero con menor intensidad, ¿sí? Entonces, como les decía, el episodio no es suficientemente grave para alcanzar una alteración importante en el funcionamiento social o laboral o necesitar hospitalización, ¿sí? Si existen características psicóticas, el episodio es por definición maníaco, ¿sí? No vamos a estar hablando de un cuadro hipomaníaco. Los episodios hipomaníacos son frecuentes en el trastorno bipolar tipo 1, pero no son necesarios para el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 1. Como les decía, tenemos dos tipos de trastorno bipolar, el trastorno bipolar tipo 1 y el trastorno bipolar tipo 2. Para hacer diagnóstico, creo que igual viene más adelante, pero para hacer diagnóstico de
el trastorno bipolar tipo 1, necesitamos que el paciente haya tenido un episodio maníaco en su historia o en su actualidad, ¿sí? Puede además haber tenido episodios depresivos, puede además haber tenido episodios hipomaníacos, pero para el diagnóstico necesitamos sí o sí que haya tenido al menos un episodio maníaco, ¿sí? Bueno, hablando un poco del episodio depresivo, me dijeron que no habían tenido la clase de depresión. Probablemente cuando tengan la clase de depresión van a ahondar mucho más en esto, pero en líneas generales podemos decir que son pacientes que al menos durante 2 semanas se van a sentir tristes, van a tener anedonia. ¿Recuerdan qué es la anedonia? ¿Cómo? La falta de placer. Sí, es esta dificultad para sentir placer en cosas que antes sí sentían placer, ¿no? Y esto, por ende, los lleva a dejar de hacer un montón de cosas que antes hacían, ¿sí? Son pacientes que pueden tener cierta tendencia al aislamiento, mucha fatiga, desgano, ideas de culpa, ideas de ruina, ¿sí? Puede haber ideas de muerte, ideas suicidas, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre una y otra? La idea de muerte no es cuando el paciente desea o proyecta cómo se podría morir, pero no provocado por sí mismo, no sé, que me pise un tren o... ¿Cómo sería la El coqueteo con ella. Idea suicida capaz ya lleva a el planeamiento de la forma de la muerte. Claro, cómo llevarlo a cabo. Tiene una droga, quizás una pistola guardada y Claro. cuando llega la usa. Bien, bien. Sí, exactamente. La idea de muerte es esta idea de pensar qué pasaría si yo no estaría vivo, o incluso pensar que quisiera morir, pero la realidad es que no hay un plan concreto para hacerlo, ¿sí? La idea suicida es cuando el paciente manifiesta un plan concreto para hacerlo. Obviamente que acá hay muchas salvedades que uno puede tener en cuenta, qué tipo de letalidad de los métodos, si el paciente ha tenido intentos de suicidio previamente, bueno, todos los antecedentes, ¿no? Hay mucho para evaluar, para tener en cuenta el riesgo cuando el paciente manifiesta tener ideas de muerte, ideas suicidas, ¿sí? Dependiendo de esto, muchas veces los pacientes los internamos, ¿sí? Es necesario internar, ¿sí? Por la gravedad del cuadro y por el riesgo que esto implica, ¿sí? Bien. Sí. A ver, la realidad es que el paciente, como yo les dije al principio, son pacientes en un episodio maníaco que no tienen conciencia de enfermedad. Al contrario, son pacientes que se sienten muy bien, ¿sí? Porque es un gran bienestar, mucha energía, ¿no? Con estas ideas megalómanas, no necesito dormir. Entonces la realidad es que es bastante difícil que el paciente busque tratamiento, busque ayuda, ¿sí? Pero es tan disruptivo el cambio que la realidad es que como no va a pasar desapercibido, siempre va a haber alguien, o en general, siempre hay alguien que lo trae a la consulta, ¿sí? A veces, igual vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la internación, a veces se necesitan internaciones involuntarias, ¿sí? También va a depender si el paciente es la primera vez, es el primer episodio, o si el paciente ya ha tenido e incluso ya viene con un diagnóstico de trastorno bipolar, entonces quizás ahí la conciencia de enfermedad ya ha sido trabajada y bueno, se puede ingresar desde otro lado, pero a veces no y tenemos que hacer una internación involuntaria, ¿sí? Puede ser entonces que vengan a consultar más frecuentemente por el episodio depresivo que por el episodio... Exactamente, exactamente. Justamente por eso, ahora vamos, justamente por eso es uno de los diagnósticos en salud mental más difíciles de hacer, ¿sí? Ahora igual vamos a ahondar un poquito más en diagnóstico, sí. Con respecto a eso, ¿es muy frecuente ver la consulta un episodio hipomaníaco en una persona que ya venía con episodios maníacos, o sea, switch de episodio maníaco a hipomaníaco? De episodio maníaco a hipomaníaco. ¿En una sola persona puede pasar? Sí, puede pasar. La realidad es que muchas veces es más al revés. En realidad el paciente comienza con un episodio hipomaníaco, ¿no? Y termina desencadenando un episodio maníaco, ¿sí?
por eso al inicio, ahora igual vamos a hablar un poco cuando hablemos del tratamiento, son pacientes que si yo considero que lo puedo seguir en consultorio, tengo que saber que lo voy a poder seguir frecuentemente. Si es un paciente que yo no sé cuándo va a volver, que quizás no lo puedo citar con frecuencia, o lo que fuera, bueno, probablemente lo interne, ¿sí? Porque muchas veces ese episodio hipomaníaco termina siendo un episodio maníaco que es mucho más grave, ¿sí? Y difícil de tratar en ambulatorio. Sí. Este episodio depresivo mayor en el trastorno bipolar, ¿es lo que se llama depresión bipolar? Claro, exacto, es una depresión bipolar, tal cual. Es un diagnóstico diferencial muy difícil, ahora vamos a hablar de diagnósticos diferenciales para poder hacer justamente esta diferencia, porque, ¿qué pasa? El tratamiento es distinto, ¿sí? No vamos a tratar igual una depresión unipolar que una depresión bipolar, ¿sí? Una consulta. ¿Por qué sería importante internar a un paciente maníaco si él lo que tiene son ideas megalómanas, donde se siente bien y no tendría riesgo de suicidio? No, pero igual todo eso lo vamos a hablar después, pero la realidad es que no tiene riesgo de suicidio, pero sí tiene riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque justamente no perciben el peligro, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de una paciente que en uno de estos episodios se había quedado afuera de su casa, se había olvidado la llave, y entonces no tuvo la mejor idea que tocarle la puerta al vecino y saltar de balcón a balcón, ¿no? O sea que no pasó nada, pero la realidad es que esta poca medición del peligro, ¿sí? Por esto de me creo que todo lo puedo, los pone en riesgo muchas veces, ¿sí? Entonces, y bueno. Exacto, no porque ellos quieran matarse voluntariamente, pero bueno, pueden terminar muriendo igual. Bueno. Sigamos acá. Trastorno bipolar, bueno, esto que les dije anteriormente, se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida para poder hacer diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, ¿sí? Trastorno bipolar tipo 2, es necesario que se cumplan los criterios para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios de depresión actual o pasado, ¿sí? En el caso del trastorno bipolar tipo 2 necesitamos de las dos cosas para poder hacer el diagnóstico. En el caso del trastorno bipolar tipo 1, ya con que tengamos el antecedente de haber tenido un episodio maníaco, podemos hacer el diagnóstico. Aunque después tenga episodios depresivos, aunque después también tenga episodios hipomaníacos, ¿sí? ¿Cómo quedó clara la diferencia entre un episodio maníaco y uno hipomaníaco? A ver, la realidad es que son muy similares, lo que se diferencia es la intensidad de los síntomas, ¿sí? Los síntomas no van a ser tan disruptivos, ¿sí? Entonces es un paciente que va a poder seguir funcionando en su cotidianidad y que además no va a tener síntomas psicóticos como sí el episodio maníaco, ¿sí? Pero los síntomas son muy parecidos. Y otra cosa diferente es que cambia la duración, ¿sí? Dura menos tiempo, ¿sí? Bueno, acá es una especificación del DSM-5, que son los pacientes con características Y el tipo mixtas. 2 entonces no requiere haber tenido un episodio maníaco. Claro, el tipo 2 no. Si tiene episodio maníaco ya hablamos de un tipo 1, ¿sí? No podríamos tener un episodio maníaco en tipo 2. No podríamos tener un episodio maníaco en tipo 2, tal cual. Con características mixtas, ¿a qué nos referimos? Es cuando hablamos de un episodio per se y que tiene al menos 3 características del episodio opuesto, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de características mixtas. Son los episodios más graves, más difíciles de tratar, ¿sí? Porque son muy resistentes a la medicación, porque son muy comórbidos con otros trastornos, como trastornos de ansiedad, consumo de sustancias, y suelen tener ideas suicidas, ¿sí? Entonces, pacientes con episodio mixto son los más complejos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de epidemiología, ¿sí? Esto que una compañera hace un ratito decía, que lo más frecuente suele ser que encontremos a estos pacientes con un episodio depresivo. Es cierto, la realidad es que lo que más aparece es el paciente que viene con un cuadro depresivo. Y
aisladamente tienen algún que otro episodio hipomaníaco o maníaco dependiendo del cuadro, ¿sí? Por eso es tan difícil. Lo que se dice, antes se decía que hacer el diagnóstico de un trastorno bipolar se tardaba 10 años desde el comienzo de la enfermedad. Hoy lo que se dice es que se tarda 7 años, que es un montón igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vemos es el episodio depresivo, ¿sí? Más frecuentemente. Y muchas veces pasa como si fuese un episodio depresivo unipolar y se nos pasa de largo el episodio maníaco o hipomaníaco, ¿sí? Y entonces se tarda mucho en hacer el diagnóstico. En las mujeres suele ser más comórbido con trastornos de la conducta alimentaria y ansiedad, y en los hombres con consumo de alcohol, ¿sí? La realidad es que muchas veces el consumo de alcohol, el consumo de sustancias en general, se terminan utilizando como tratamiento, ¿sí? Terminan los pacientes utilizando como tratamiento, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces uno ve, no sé, un paciente adicto, ¿no? Que pensamos que, bueno, tiene su diagnóstico es una adicción a cocaína, a alcohol. Y la realidad es que si uno indaga un poco más, el paciente cuando inició con esto, muchas veces intentaba mejorar sus síntomas, ¿sí? Cuando estaba en el episodio depresivo, consumía cocaína, ¿sí? Para mejorar su estado de ánimo. Cuando estaba en el episodio maníaco, consumía alcohol para calmarse, para estar más tranquilo, ¿sí? Entonces muchas veces está como comorbilidades muy frecuentes, ¿sí? Y es importante indagar un poquito más y no solo quedarnos con la foto, decir, bueno, es un paciente adicto y punto, sino ver si por detrás no estamos hablando de un paciente con un trastorno bipolar, ¿sí? Que en sus inicios intentó tratarse, como digo entre comillas, con algún tipo de sustancia, ¿sí? Bueno, acá lo que dice, los pacientes con comorbilidades, como yo les decía cuando hablaba del episodio mixto, pacientes que son comorbidos con consumo de sustancias, con ansiedad, son más difíciles de tratar y tienen más riesgo de suicidio, ¿sí? Doctora, perdón. Sí. Lo que usted decía antes de la duración de una semana, que son los episodios. Cada episodio. Sí, y sí. ese ciclo, entonces, una Tal semana cual. maníaca, otra semana depresivo. A ver, no es que termina uno y empieza otro, sino que hay periodos de eutimia, ¿sí? En el medio, justamente esto es muy importante que lo sepan, porque en el medio hay periodos de eutimia, que significa la normalidad del estado de ánimo, ¿sí? Incluso hay pacientes que están mucho tiempo en eutimia hasta que nuevamente tienen un episodio, ¿sí? Y no es que siempre pasan de un episodio depresivo a un episodio maníaco o hipomaníaco. A veces pueden tener varios episodios depresivos y algún hipomaníaco, ¿no? No hay una regla de cómo es siempre, ¿sí? Por eso Va fluctuando. ¿Cómo? Por eso es difícil diagnóstico. Exactamente, tal cual. Sí. Bueno, decimos que es un trastorno multifactorial y poligénico, ¿sí? La realidad es que tiene bastante carga genética, al igual que la esquizofrenia, ¿sí? A diferencia del trastorno depresivo unipolar, donde la carga genética es un 50 y un 50, ¿sí? Cuando hablo de un 50 y un 50 hablo de entorno, ¿sí? Entorno tiene que ver con los traumas infantiles, la disfunción familiar, lo que le haya pasado en la vida al paciente. En general, cuando hablamos de una depresión unipolar, esto está bastante equiparado. En lo que tiene que ver con la bipolaridad, al igual que la esquizofrenia, generalmente se habla de un 70-30, ¿sí? Por eso hay que indagar, ahora vamos a hablar cuando hablemos de diagnóstico, sobre familiares dentro de la línea primaria más cercana, de familiares con trastornos afectivos, ¿no? Hay que indagar a los pacientes para poder conocer un poco más y hacer mejores diagnósticos, ¿sí? A ver, cuando hablamos de herramientas para la evaluación, acá les voy a hablar un poco de escalas, ¿sí? De mediciones que se pueden utilizar
que la realidad es que, a ver, tenemos que saber que el trastorno bipolar, el diagnóstico es clínico, ¿sí? O sea, no hay una imagen, no hay una escala, no hay un test que me diga, bueno, listo, yo a partir de esto puedo decir que mi paciente tiene un trastorno bipolar. No, siempre es clínico, ¿sí? Estas herramientas, de alguna forma, colaboran o nos podemos, como sumamos información para el diagnóstico, pero no es que si esta escala me da mal, entonces voy a hacer el diagnóstico. Quizás sí las podemos utilizar para evaluar gravedad. Por ejemplo, hay mucha sigla acá, yo lo voy a traducir un poco. La del medio, cuando hablo de gravedad, está la MADRS, que es la Montgomery, la HDRS, bueno, son siglas todas en inglés, la de abajo es la de Hamilton, ¿sí? Que son las dos escalas que más solemos utilizar en depresión. Y muchas veces sirven para hacer un seguimiento del paciente. Uno puede hacer una escala al principio para ver el puntaje que le da a ese paciente, comenzar el tratamiento y al tiempo volver a repetir la escala. Y de alguna forma podemos ver la evolución, la mejoría o no de ese paciente, ¿sí? Sirven más que nada para eso. Después está la MDQ y la HCL32, que se puede utilizar para evaluar manía e hipomanía, pero la realidad es que, para ser sincera, en un episodio maníaco es muy difícil poder hacer una escala. Estamos hablando de que el paciente no se puede concentrar, que está muy distraído, ¿no? Está descompensado, entonces sentarlo a hacer una escala es bastante difícil, ¿sí? Pero bueno, sepan que existen. Y después hay aplicaciones que se pueden utilizar una vez que el paciente ya está en tratamiento, donde le llegan notificaciones al equipo tratante. Una de ellas es la Simple, es una aplicación que se usa más afuera, donde le da notificaciones al equipo tratante de las rutinas del paciente. Nosotros sabemos si el paciente deja de dormir, bueno, es una alarma para el equipo tratante. Si el paciente no está tomando la medicación, es como un checklist, ¿no? Donde el paciente va poniendo lo que va haciendo durante el día y de alguna forma le puede dar al equipo tratante como ciertas alarmas para citar al paciente más frecuentemente, por ejemplo, ¿no? Para poder detectar un episodio precozmente, ¿sí? Bueno, evaluación del riesgo de suicidio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos el suicidio, ¿sí? Bueno, ya habíamos hablado la diferencia entre ideas de muerte y ideas suicidas. La realidad es que siempre debemos evaluar, más allá de que, como les dije anteriormente, los pacientes con más riesgo van a ser los pacientes que estén en un episodio mixto o en un episodio depresivo, ¿sí? Más riesgo que tengan ideas suicidas, ¿sí? La realidad es que uno en la consulta en general debería tener como esa práctica de siempre indagar más allá del cuadro clínico del paciente, porque muchas veces estas ideas aparecen y el paciente no las cuenta, y el poder compartirlas con el equipo tratante los alivia a los pacientes, ¿no? Y a nosotros obviamente nos da herramientas para poder ayudarlo mejor, ¿sí? Existe esta fantasía, creo que cada vez menos, pero que si yo le pregunto al paciente, entonces le voy a dar la idea de que se suicide, y la realidad es que no es así, todo lo contrario, alivia al paciente que está con este tipo de ideas poder compartirlas con el profesional, ¿sí? Bueno, vamos a preguntar sobre estas ideas, qué tipo de ideas, qué planes tiene, cuál es la letalidad de los métodos, bueno, bastante de lo que habían preguntado antes, entonces ya se los había dicho, cuáles son los protectores, los factores de riesgo y de protección, ¿sí? Generalmente que el paciente tenga una red social que lo acompañe, que tenga hijos, que tenga trabajo. Todo esto suelen ser factores de protección, ¿no? Incluso los pacientes muchas veces nos dicen, no me mataría por mi hijo, porque sé cuánto él me necesita, porque es el daño que le causaría. Entonces terminan siendo factores de protección. Un paciente que está aislado, un paciente que no tiene red de contención, bueno, es un paciente que tiene mucho más riesgo, un paciente que está en consumo, un paciente que tiene síntomas psicóticos, ¿sí? Acá lo que dice son alucinaciones de mando. Me dijeron que psicosis no tuvieron tampoco. No. O sea que alucinaciones de mando no saben lo que es. No, ni idea. No se ocurre nada. Las voces que te dicen. Exacto, se escucha, ¿cómo? No, las voces que te ordenan
alucinaciones auditivas mandatorias, ¿sí? Donde les dicen que, por ejemplo, que se hagan daño, ¿sí? Entonces uno debe indagar si el paciente está con algún tipo de alucinación, ¿sí? Y en esos casos obviamente es de más riesgo, ¿sí? Bueno, si el paciente ha tenido intentos de suicidio previamente, si el paciente ha estado en contacto con alguien que se haya suicidado hace poco, ¿sí? Todas estas cosas aumentan el riesgo de suicidio, ¿sí? Y probablemente nos hagan pensar en la necesidad de una internación. Bueno, diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más difícil de hacer es con la depresión unipolar, ¿sí? Esto que hablábamos, por eso justamente se tarda tanto tiempo, porque frecuentemente los pacientes consultan por cuadros depresivos que son muy similares, ¿sí? a una depresión unipolar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos indagar en el momento de la consulta para poder intentar hacer este diagnóstico diferencial? Bueno, los antecedentes. Los antecedentes son fundamentales, ¿sí? Paciente que tiene historia familiar de primer grado de un trastorno bipolar me tiene que hacer pensar que quizás estemos frente a un cuadro bipolar, a una depresión bipolar, ¿sí? Si ha tenido episodios depresivos recurrentes, ¿sí? Más de 3 episodios, según la guía, acá dice 3, hay algunas guías que dicen más de 5 episodios a lo largo de la vida, ¿sí? Episodios depresivos recurrentes nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una depresión bipolar. Una pregunta, Sí. ¿estos episodios depresivos cuánto durarían? ¿No pueden ser con tiempo determinado? No, generalmente son episodios depresivos que al menos 2 semanas tienen que durar. Y después ¿sí? resuelve solo, digamos. Y después resuelven solos, sí. Ok, A veces como venía resuelven con solos algún punto. o a veces el paciente consultó, ¿no? está Pero bien. sí, pueden A resolver este solos. paciente, si le das un Sí. antidepresivo, no haría switch manía, o sea, quizás se puede diagnosticar con él. Bueno, no sería lo ideal porque en realidad lo estamos poniendo en riesgo a un switch que puede ser maníaco, que es bastante grave, pero muchas veces los diagnósticos terminan siendo de esa manera. No porque se haga, digamos, voluntariamente, sino porque, bueno, no había suficiente antecedentes, el paciente no conoce, muchas veces el episodio hipomaníaco, como no es tan disfuncional, pasó desapercibido, ¿no? Fue un momento que al contrario, fue un buen momento, ¿sí? Entonces, si no hay... Por eso siempre en la consulta es importante hacer pasar a alguien, ¿no? O sea, que el paciente no pase solo. Si vino con un amigo, con un familiar, o si no vino con nadie, pedir algún contacto, ¿no? Para poder conocer un poco más la historia del paciente, porque a veces la percepción del paciente es una, pero el entorno pudo identificar algunas cosas que no, ¿sí? En ese caso, al menos sería más rápido el diagnóstico. Claro, si uno tiene estos antecedentes, podemos llegar más rápido, tal cual. Sí. Si la edad de comienzo temprano, ¿sí? Episodios depresivos antes de los 25 años, también nos tiene que hacer pensar en la posibilidad, ¿sí? Sepamos que todo esto, nos acerca, no es que entonces si tengo uno de estos ya hago el diagnóstico de un trastorno bipolar, ¿sí? No, tenemos que ver la clínica, hay mucho de lo que recabar para terminar haciendo el diagnóstico, pero esto nos va a acercar y obviamente nos va a condicionar a la hora de tratarlo, ¿sí? La depresión, acá dice depresión posparto, hoy se habla de depresión periparto, ¿sí? O sea, no solamente posterior al parto, 4 semanas después del parto, sino durante el embarazo, ¿sí? Una depresión periparto nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de una depresión bipolar, ¿sí? Entonces, todos estos antecedentes es importante que nosotros los indaguemos cuando viene un paciente con un cuadro depresivo, ¿sí? Periparto, si ya tuvo un bebé, ya no lo sospecho en el segundo. Puede pasar, sabemos que nosotros no somos máquinas, ¿no? Pero la realidad es que si en el primer parto fue un parto que lo pasó bien, que no hubo, digamos, ningún cuadro depresivo, podríamos pensar que en este no tiene que ver con ese, ¿no? Pero por eso digo, tampoco quedarnos con un único factor de riesgo. Sería eso y además indagar que todos los otros sean negativos también, ¿sí? Bueno, ¿vieron trastornos de personalidad? ¿Qué vieron? ¿Tuvieron pocas clases? No, la mitad de la cursada. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Ah, Tenemos semiología, entrevistas psiquiátricas, psicoterapia, como más generalidades. Como más generalidades, como más de introducción. Bien.
Bueno, mínimamente. si hablamos de trastorno límite de personalidad, así como ya van a tener en la clase de trastorno límite de personalidad, pero suele ser un diagnóstico diferencial, son pacientes que son, solemos decir, establemente inestables. ¿Qué significa esto? Que son pacientes donde su estado de ánimo fluctúa constantemente y no hay periodos de eutimia, como sí los hay en el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, ese sería, un pantallazo muy rápido, la forma de hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Obviamente, cuando tengan la clase de trastorno límite de personalidad van a ver que hay un montón de otras cosas que se diferencian, pero fundamentalmente esto es lo más cercano y lo más difícil, ¿sí? Para poder hacer bien esa disquisición. Bueno, trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno psicótico, ya lo van a ver también. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico diferencial? Son pacientes que van a tener síntomas psicóticos aún en la eutimia, ¿sí? Entonces, nuestros pacientes bipolares, van a tener síntomas psicóticos solamente en la descompensación, en la eutimia no. En cambio, el paciente con un trastorno esquizoafectivo va a tener síntomas psicóticos aunque esté en eutimia. ¿Se entiende? Es medio como un trabalenguas, pero... ¿Y los síntomas psicóticos en la bipolaridad solo se dan en el episodio maníaco? No, puede haber en el episodio depresivo también. Buena pregunta. Sí. Bueno, después trastorno del ánimo inducido por sustancias, demencias, así que esos son más fáciles de hacer. Bueno, dentro de las imágenes lo que se vio es que hay una disminución de la materia gris en el lóbulo subgenual, se me fue el nombre, la corteza cingulada anterior, ¿sí? Ahí está, la corteza cingulada anterior, hay una disminución de la materia gris, ¿sí? Yo les muestro esto, pero sepan que no es que con una imagen vamos a hacer diagnóstico, ¿sí? Sepan que se ha visto en general esta alteración neuroanatómica, pero no es que si yo veo esta imagen entonces voy a decir, bueno, estoy hablando de un paciente con un trastorno bipolar. No, necesito la clínica para hacer el diagnóstico, ¿sí? A ver, cuando hablamos de tratamiento, hay varias guías, no sé si alguna vez les han hablado de las guías, la CANMAT, la de psiquiatría biológica, la NICE, son guías extranjeras, ¿no? Canadienses, de Estados Unidos, del Reino Unido, que lo que hace es protocolizar los tratamientos, ¿no? Con distintos niveles de evidencia, nos permite saber, bueno, cuál sería el primer tratamiento que yo le daría al paciente, si no funciona, cuál sería la segunda línea. Bueno, son guías que nos ayudan a poder ver, bueno, cómo tratar a estos pacientes, y la realidad es que son guías que se van actualizando año a año, algunas tardan un poco más, pero en general es lo último en lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Y es importante ir leyéndolas para estar al día, porque en medicina sabemos que nunca dejamos de estudiar y todo el tiempo tenemos que estar actualizados, ¿sí? Y estas guías son las guías que necesitamos para saber cómo tratar a nuestros pacientes, ¿sí? Bueno, cuando hablamos entonces de estas guías, ¿qué proponen? Hay que siempre garantizar la seguridad del paciente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tenemos que evaluar la necesidad de una internación cuando así lo requiera, ¿sí? ¿Qué paciente yo podría tratar en una consulta ambulatoria? Un paciente con una hipomanía o un paciente con una depresión leve. Siempre y cuando yo sepa que voy a poder verlo de manera frecuente, ¿sí? Que yo voy a poder seguirlo frecuentemente. Por esto que alguien me preguntó, y yo ya me había adelantado, que el paciente puede terminar en un cuadro de mayor gravedad y yo necesito poder percibirlo rápidamente, ¿sí? Si esto no es posible, quizás voy a pensar en la internación. A veces necesitamos un ingreso involuntario, como hablábamos también con otro compañero. Muchas veces, por la falta de conciencia de enfermedad, y el paciente no puede darse cuenta de la necesidad de la internación, bueno, terminamos haciendo un ingreso involuntario, ¿sí? Que muchas veces cuando el paciente empieza a estabilizarse, termina consintiendo y se saca la internación involuntaria y termina siendo voluntaria, ¿sí?
El tratamiento va a ser de psicoterapia y farmacológico. Pero vamos a evaluar, dependiendo de la gravedad de cada cuadro, a veces al principio comenzar con la psicoterapia es bastante difícil porque el paciente está muy descompensado y necesitamos primero estabilizarlo con medicación y después que haga el tratamiento psicológico, ¿sí? O sea, vamos a ver dependiendo del grado del cuadro de ese paciente. Vamos a tener una fase aguda y una fase de mantenimiento, ¿sí? Voy a acelerar un poco. Bueno, acá este es un amplio cuadro con todos los fármacos que se pueden usar en los distintos cuadros. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle. Cuando hablamos de depresión, ¿sí? En el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, en ambos dos podemos utilizar la quetiapina. ¿Saben lo que conocen la quetiapina? La quetiapina es un antipsicótico atípico, ¿sí? Que puede utilizarse tanto en el trastorno bipolar tipo 1 como en el trastorno bipolar tipo 2 en el episodio depresivo, ¿sí? En el trastorno bipolar tipo 2 también se puede utilizar bupropion, ¿sí? Que es dentro de los antidepresivos, es el que menos riesgo de switch tiene, ¿sí? Switch o viraje al otro polo, ¿sí? Como recién hablaba una compañera. Y después en segunda, tercera y cuarta línea se pueden utilizar los SIRS, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los duales, como la venlafaxina, y los tricíclicos, ¿sí? Pero, sí. El switch maníaco con antidepresivos, ¿lo va a hacer solo el que tenga depresión bipolar? No el que tenga depresión unipolar que le hace un... Claro, si es una depresión unipolar, no debería ser un switch. Puede hacer efectos adversos a la medicación, ¿sí? Pero no un switch, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta que estos pacientes van a requerir un estabilizador del ánimo, ¿sí? O sea, más allá de la medicación en lo agudo, que puede ser el antipsicótico, que puede ser el antidepresivo, vamos a necesitar de base un estabilizador del ánimo, como por ejemplo el litio. El litio es bastante antiguo, hace muchos años que se utiliza, no por eso no uno de los mejores, pero sí hay que tener en cuenta que tiene un rango terapéutico muy estrecho, ¿sí? Que eso es lo que muchas veces nos tira para atrás a la hora de usarlo. Pero sabemos que mejora el crecimiento axonal, mejora las conexiones sinápticas. La realidad es que los pacientes están muy estables generalmente cuando lo toman, aumenta el BCL2. Pero bueno, esto que les decía, tiene un rango terapéutico muy estrecho con riesgo de intoxicación, ¿sí? Acá van a ver, no sé si se ve bien, pero van a ver que a partir de 1,2, 1,5 ya empieza con efectos adversos de intoxicación en realidad por el litio hasta 2,5, fíjense que no es tan grande, puede llegar al coma y potencialmente la muerte, ¿sí? Por eso son pacientes que uno va a tener que elegir a qué pacientes darles, sabiendo que son pacientes que van a ser muy ordenados con la medicación, que pueden tener algún familiar que los ayude a tomar la medicación correctamente, que se van a hacer las glicemias para ir dosando y viendo cómo viene el valor en sangre, ¿no? Son pacientes que la verdad es que son muy puntuales a quienes les damos, porque bueno, no todos pueden sostener correctamente el tratamiento, ¿sí? Una pregunta, Sí. en estos pacientes, también dijimos que hay puede haber probabilidad de suicidio, porque puede haber probabilidad de sobreingesta de estos medicamentos. Bueno, puede haber una sobreingesta en un episodio depresivo, por ejemplo, puede haber una sobreingesta de medicación y es bastante riesgoso. Sí, tal cual. A ver, ¿Y en los momentos de eupimia también siguen tomando litio? sí. Es una medicación que queda de forma basal, ¿sí? O sea, queda de forma permanente. Uno puede retirar la quetiapina, puede retirar el antidepresivo, pero el estabilizador debe quedar, ¿sí? Ahora vamos a hablar, tenemos este estabilizador y tenemos otros, por ejemplo acá, esta línea es, hay un índice de polaridad que cuando uno ya conoce al paciente, ya viene con diagnóstico de varios años, puede llegar a ser el índice de polaridad, que es poder ver qué es lo más frecuente en ese paciente, los episodios depresivos, los episodios maníacos, los episodios hipomaníacos, bueno, y hacer ese índice de polaridad y poder pensar, bueno, cuál sería la medicación de base la mejor, ¿no?, para ese paciente.
por ejemplo, la lamotrigina es un estabilizador del ánimo también, que se suele indicar o está mejor indicada cuando son pacientes que tienen mayor tendencia a episodios depresivos, ¿sí? Y después está el divalproato de sodio y la carbamazepina, que son otros estabilizadores que suelen utilizarse en pacientes que tienen más tendencia a tener cuadros maníacos o mixtos, ¿sí? Y se utilizan de forma basal, ¿sí? Estable. Bueno, acá una salvedad con la lamotrigina. Saben que la lamotrigina, la conocían la lamotrigina, ¿no? Bueno, hay que... es antipsicótico atípico, ¿no? ¿Cómo? También es antipsicótico atípico. ¿Cómo? Anticonvulsivante. Anticonvulsivante, sí. O sea, la quetiapina no se deja nunca como estabilizador del ánimo. A ver, podría dejarse, ¿sí? Algunos dicen que la quetiapina de liberación prolongada o la risperidona inyectable de liberación prolongada, algunos la utilizan. La realidad es que en los protocolos, si vamos a las guías, lo que dice es que siempre tiene que haber un estabilizador, ¿sí? Y después lo otro puede ir cambiando según el episodio agudo, ¿sí? Y lo que les quería decir de la lamotrigina, que seguro ya lo saben, es que deben titularla muy de a poco por el riesgo al rash, ¿sí? Entonces siempre hay que empezar de dosis muy bajitas e ir subiendo de a poco, ¿sí? Entonces, para hacer como un resumen de esto y vamos rápidamente al caso clínico, la base del tratamiento farmacológico implicaría la elección de un estabilizador del ánimo y dependiendo de si nos encontramos en un episodio agudo o no, nos veremos en la necesidad de combinarlo con un antipsicótico preferentemente atípico o eventualmente con un antidepresivo que nunca se va a indicar solo, ¿sí? Vamos rápido a esta viñeta clínica que me parece que quizás es primero lo más divertido y segundo lo más ejemplificador. Es un paciente de... Sí. Siempre con un estabilizador. Siempre con un estabilizador. Exacto. ¿Cuál es el ejemplo? Tal cual. ¿Cómo? ¿Cuál es el ejemplo de antidepresivos? ¿Cómo? Entre los antidepresivos, ¿cuál Sí. es el ejemplo? El ejemplo, el bupropion, es el que más es el que menos riesgo de switch genera, ¿sí? Está para el tipo 2. ¿Cómo? Para el tipo 2. Para el tipo 2, exacto. Y si no, la quetiapina, ¿sí? Que es un antipsicótico. Bueno, paciente de 38 años, lo acompaña una amiga a la entrevista. ¿Qué dice el paciente? Me siento muy mal, la vida no tiene sentido, no quiero vivir, quiero terminar con este sufrimiento. No tengo ganas de nada, no puedo dormir, me levanto muy angustiado, ya no disfruto de lo que antes me gustaba, lloro durante todo el día. El psiquiatra recordó uno de los tantos algoritmos para la farmacoterapia de la depresión, repasó mentalmente los pasos del algoritmo, evaluó de acuerdo a los tipos de depresión si era conveniente utilizar un IRS o un dual y se decidió por un dual. ¿Cuál podría ser un dual? Venlafaxina, por ejemplo. Mientras hacía la receta, pensó, el paciente tiene un episodio depresivo, pero ¿tiene un episodio depresivo unipolar? Podríamos preguntarnos. El psiquiatra, que tenía que seguir atendiendo a un gran número de pacientes de la obra social, a punto de hacer la indicación farmacológica, le preguntó a la amiga del paciente si quería comentarle algo. El paciente vino acompañado. La amiga dijo que sí y contó, 4 meses atrás fuimos al teatro, el paciente subió al escenario a dirigir el concierto, el himno a la alegría, junto con el director. Hubo que internarlo, había tenido un episodio maníaco. Entonces, ¿de qué diagnóstico estamos hablando? Trastorno bipolar tipo 1. Bien. Episodio depresivo en un paciente con un trastorno bipolar, podemos decir que en este caso, trastorno bipolar tipo 1. ¿Cuál es el riesgo de medicar un episodio depresivo solamente con antidepresivos? Ya el switch a ser maníaco. Exacto. El riesgo de switch o viraje al otro polo, en este caso un paciente bipolar tipo 1, el riesgo de switch es a la manía, y el riesgo de aumentar la velocidad de ciclado, ¿sí? Es transformar iatrogénicamente un ciclador lento en un ciclador rápido, ¿sí? Creo que el psiquiatra afortunadamente no se quedó con la foto del episodio y preguntó sobre los antecedentes del paciente, casi que de casualidad igual, pero
tratamiento farmacológico del paciente depresivo, pero siempre tenemos que pensar de qué paciente depresivo estamos hablando. Porque un episodio depresivo puede estar presente en un trastorno depresivo mayor, en un trastorno